Vamos a hablar en este caso de esta condición de impacto vehicular o no vamos a profundizar mucho de este aspecto como tal. Pueden existir otros eventos o estados límites, por ejemplo, en sentido transversal, dependiendo de si el puente también aplica para el análisis sísmico y si adicionalmente también es rígido junto con sus apoyos, entonces claramente va a transmitir fuerzas sísmicas. En ese sentido, entonces también aplicarían otros estados límites. Ahora vamos a concentrarnos entonces sobre aquellos aspectos que usualmente sí aplican para los diseños de los tableros de concreto como tal en sentido transversal. Muy bien. Entonces necesitamos hablar de esos métodos de análisis que son utilizados para el diseño posterior de la losa de concreto reforzado. Entonces tenemos de forma general 3 métodos de análisis aceptados por la norma. En este caso estamos hablando de la AASHTO, y estos numerales que estoy resaltando aquí entre los corchetes son de la versión 2014, para que también estén ustedes en contexto. Los métodos aproximados de análisis elástico consisten principalmente en definir unas fajas de losas que descansan sobre los elementos principales, por ejemplo vigas, y usualmente esos elementos principales se asumen rígidos. Sobre estas fajas se determinan entonces las fuerzas de diseño. Básicamente este método implica usar una serie de ecuaciones que son ya establecidas en el código. No digamos que implica mucho cálculo, pero sí sería una situación particular para cada tipo de tablero. No se puede generalizar estas ecuaciones. De hecho, existen unas tablas asociadas en la norma precisamente para cada tipo. Ahora, el segundo método de análisis sería los métodos refinados. Sería un segundo grupo de métodos. Estos métodos se refieren de forma genérica a aquellos análisis sofisticados disponibles actualmente y que por lo general se implementan en computador. Usualmente se emplea el análisis de elementos finitos o método de elementos finitos. En este método en particular sería precisamente en donde vamos nosotros a enfocarnos para los casos de estudio. Hay un tercer método que sería el método empírico, y es un método basado en el concepto de la acción de arco generada internamente en las losas que produce un comportamiento membranal en estas. Es decir, a pesar de que usualmente nosotros hacemos el análisis de las losas como elementos principalmente solicitados a flexión, se ha encontrado que esas losas realmente tienen un efecto de arco, de acción de arco, que genera una transmisión de cargas un poco diferente. Entonces no es estrictamente un elemento a flexión, sino es una combinación entre estos dos aspectos. Entonces abordemos el efecto perdón, el método refinado, que estamos hablando aquí de los elementos finitos. Entonces, para el análisis estructural de losas de concreto reforzado que hacen parte de los puentes, muchas veces se pueden hacer o se puede echar mano de los métodos simplificados, pero se ha optado por el método de los elementos finitos a través de los modelos tridimensional para el diseño transversal de los tableros de los puentes con mayor frecuencia. O sea, esos métodos de pronto simplificados que veíamos atrás y que efectivamente pues son una ayuda, digamos que cada vez son menos usados por la facilidad que ahora presenta la informática, y a través del uso de los programas de análisis numérico se hace mucho más fácil poder usar esos modelos tridimensionales para el diseño también transversal de los tableros de los puentes. Aquí tengo una referencia que es bien interesante, en donde se dan una serie de recomendaciones para el mallado adecuado de modelos tridimensionales utilizados para el diseño de los tableros.
Una primera recomendación es, por ejemplo, agregar nodos en las ubicaciones con cambios abruptos en el espesor de las losas. Esto, digamos que es una recomendación más desde el punto de vista de la practicidad. Vamos a ver también más adelante esto, pero ubicar nodos en esa posición es algo estratégico que también nos permite utilizar de forma apropiada las capacidades del programa. Luego tenemos también otra recomendación, y es que cada elemento puede ser considerado razonablemente bien con espesor constante. Entonces, sería preferible utilizar elementos de espesor constante. También eso nos puede determinar la malla. Las cargas externas pueden ser distribuidas razonablemente bien utilizando la teoría de las cargas aferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo de elementos finitos como la sección que vemos en la parte inferior, recordemos que esto sería una sección de un modelo tridimensional, pero entonces esta sección puede tener unas cargas que no necesariamente coinciden con la ubicación de los nodos. Entonces sería muy inteligente poder ubicar esos nodos justamente en el sitio en donde realmente está ubicada la carga. Pero cuando no es posible esto, pues entonces se puede asignar la carga a través de los métodos de áreas aferentes. Una cuarta recomendación es que en losas en voladizos se recomienda usar mínimo 8 elementos finitos. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte inferior una cantidad de elementos finitos. En estos voladizos, la recomendación es utilizar mínimamente 8. En losas centrales de vigas cajón, 16 mínimamente. O sea, en esta porción contenida dentro de los voladizos. Y en las almas de las vigas y las losas inferiores de cajones, 6 es el número mínimo. Cuando existan cargas externas aplicadas en esos elementos, entonces incrementar a 8. Y finalmente, pero no menos importante, también tener en cuenta que la relación de aspecto de los elementos finitos no sea mayor que 2. Esta relación de aspecto básicamente es la división entre la dimensión en un sentido y la dimensión en el otro sentido. Lo ideal es que esa relación no sea mayor que 2. Entonces, todo eso da respuesta a cuántos elementos finitos tener por cada una de las partes del análisis del tablero que tenemos. Muy bien. Ahora entremos ya en materia con respecto a los requisitos normativos aplicables a las losas de concreto reforzado en los tableros de los puentes. Entonces, podríamos hablar de dos grupos de requisitos. Unos que son aquellos del estado límite de resistencia que también resaltábamos en las diapositivas anteriores, y el otro grupo de requisitos son aquellos particulares para los tableros de concreto reforzado. Ahí también se da la referencia del numeral o los artículos en donde están contenidos, para que también ustedes puedan buscarlos si lo desean. Dentro del estado límite de resistencia, entonces, comenzamos por el tema de la flexión. La flexión, que básicamente se revisa garantizando que la resistencia de diseño sea superior a la solicitación para este estado límite. También es importante tener en cuenta allí que en las superficies expuestas se debe disponer del acero de retracción y temperatura. Entonces, no solamente es cumplir con la resistencia solicitada por las cargas, sino también verificar esa existencia del acero de retracción y temperatura. Para el tema de cortante, por ejemplo, ya hay, a pesar de que tenemos el mismo principio, pues se materializa en la resistencia combinada entre el aporte del concreto y el aporte del acero. Pero para losas de concreto reforzado, usualmente nosotros procuramos no tener que reforzar a cortante. Afortunadamente, la norma también en losas solo exige un mínimo de refuerzo acortante cuando la solicitación completa acortante supera la resistencia del concreto. Es decir, a diferencia, por ejemplo, del caso de las vigas, en donde se coloca un área de refuerzo desde que la solicitación supere la
en mitad de la resistencia del concreto, en losas se permite que sea del 100%. Esto entonces obviamente facilita que esos elementos no necesiten un refuerzo transversal que, entre otras cosas, es bien difícil de colocar constructivamente hablando en obra. Entonces, por eso es que usualmente se procura que la resistencia del concreto sea suficientemente grande como para cubrir la resistencia requerida de diseño acortante. Y finalmente el tema de la torsión, en donde también volvemos a hablar obviamente pues, de una resistencia de diseño que debe superar la solicitación, pero para el caso de las losas de concreto reforzado usualmente no aplica o no están sometidas a torsión o, o desde otro punto de vista también la torsión se manifiesta es como flexión bidireccional. Cuando realmente existe una flexión bidireccional, entonces simplemente se realiza un diseño de flexión por cada una de las direcciones principales de la losa de concreto. En cuanto al segundo grupo de requisitos, los que son particulares para tableros de concreto reforzado, entonces también podemos dividirlo en dos partes. Unos requisitos generales, en donde tenemos, por ejemplo, que debe tener una altura, la sección del elemento, de por lo menos 175 milímetros, y también unos recubrimientos mínimos que no se reproducen acá, pero es importante mencionar y recordar que depende de la condición existente en la estructura, también puede depender de la relación de agua-cemento que se esté especificando en diseño para el material concreto. Entonces, usualmente aplica el recubrimiento de 5 centímetros y si tenemos una relación de agua-cemento determinada, entonces se podría reducir o, de ser el caso, también inclusive aumentar esos valores de los recubrimientos mínimos. También se habla acerca de la acción compuesta. Esto es más que todo importante para aquellas situaciones en donde el vaciado de la losa o del tablero como tal sea realizado en diferentes etapas. Entonces, cuando esa acción o cuando eso se especifica desde el diseño, es importante verificar que finalmente haya un trabajo compuesto y ese trabajo compuesto obliga a la verificación, por ejemplo, de los aceros que atraviesan las zonas entre la losa y las vigas, por ejemplo. También se habla del requisito del refuerzo en tableros desviados. Un tablero desviado es aquel en donde existe un ángulo diferente a 90 grados entre el eje del puente y el apoyo o los apoyos del puente. Entonces, cuando hay un tablero desviado en donde para este ángulo de desviaje que vemos en pantalla, cuando es menor o igual a 25 grados, la norma permite que el refuerzo que va en esta dirección se organice precisamente de forma paralela al desviaje. En cambio, cuando supera el valor de los 25 grados, entonces el refuerzo debe estar orientado en la dirección principal de los apoyos de esas losas de concreto. Si, por ejemplo, esta ubicación y esta otra ubicación, que serían los apoyos del puente, son los únicos elementos que resisten, entonces el acero debería estar ubicado o dirigido en la dirección que vemos en esta flecha, si fuera entonces mayor de 25 grados. También se habla del soporte de borde. Hay que reforzar lo suficiente los bordes de esos elementos para que no tengamos inconvenientes con el trabajo estructural. Y finalmente de las losas en voladizos, haciendo referencia precisamente a aquellos elementos que necesitan un tratamiento especial o unas verificaciones especiales, como por ejemplo el tema de las barreras vehiculares, los anclajes con esas barreras, las cargas de esa colisión con las barreras y demás. Y finalmente, el último requisito particular o el último grupo de requisitos trata acerca del refuerzo de distribución. Este refuerzo de distribución hace referencia al acero de refuerzo que va en la dirección contraria
cuando estamos hablando, por ejemplo, de una losa como la que vemos en la parte superior, sería un refuerzo que va en la dirección contraria al trabajo principal y en la cara inferior de la losa como tal. Entonces, básicamente, lo que se exige es un porcentaje del acero de refuerzo que necesitó en el diseño la losa de concreto como tal. Cuando el refuerzo principal es paralelo al tráfico, entonces se utiliza esta primera ecuación y el máximo es del 50%. Y cuando el refuerzo principal es perpendicular al tráfico, que de hecho esta es la condición más frecuente, entonces se utiliza un máximo del 67% o el valor que produzca la ecuación. En este caso, S vendría siendo la dirección entre los apoyos. Muy bien, ya habiendo barrido la parte teórica, vamos entonces a abordar la parte práctica. En esta parte práctica, entonces vamos a hacer una serie de comparaciones manuales y otras con la modelación, precisamente pues con los dos casos que les mencionaba en un principio. Muy bien. Entonces, recordemos que el primer caso era un puente de vigas preesforzadas. En este tipo de puentes, usualmente el diseño de la losa, el diseño principal, es justamente perpendicular a las vigas. Entonces, si hacemos un acercamiento en esta zona, veríamos aquí las dos vigas principales y uno de los paneles de losa que tendría. Entonces, seguramente en la parte central va a producirse un momento negativo y en la cercanía de los apoyos, que serían las vigas, va a generarse entonces unos momentos negativos que deberemos también diseñar correctamente. De igual forma se van a producir unas cortantes que serían máximas en los extremos de los apoyos, es decir, en la cercanía de las vigas. Entonces este caso de estudio número 1 es un puente de vigas preesforzadas y les presento la geometría de este caso. Se trata de un puente de 4 vigas postensadas. En este caso el preesfuerzo es a manera de postensado de 11,3 metros de ancho total y en sentido longitudinal tiene una luz de 35 metros. Entonces acá ya más o menos también nos vamos dando cuenta de cuál es la condición que va a presentarse en el diseño del tablero. En este caso, por ejemplo, en sentido transversal, pues no nos vamos a preocupar por las vigas, pero sí por la losa. En esta losa entonces se van a generar unos momentos negativos máximos justamente en los sitios de las vigas y unos posibles momentos positivos en el centro entre esas posiciones. También importante mencionar que hay unos voladizos, entonces estos voladizos también van a presentar unos momentos negativos importantes que tendrán que ser revisados. Cuando nosotros abordamos el diseño de una estructura como estas, entonces recordemos que también tenemos que tomar en cuenta el esviaje. Aquí tenemos entonces una vista en planta del modelo y también de la estructura como tal. Esto es un puente que realmente está construido y tenemos 15 grados de desviaje. Con este ángulo, nosotros entonces no hemos sobrepasado el valor de los 25 grados en donde estaríamos obligados a colocar de forma perpendicular el refuerzo en las losas con respecto a los apoyos. Entonces nosotros podríamos generar una serie de refuerzos, vamos a dibujarlo aquí tal vez en pantalla. Podríamos tener un refuerzo longitudinal que usualmente va a hacer frente a los requisitos de retracción, un refuerzo como estos, y el refuerzo transversal o el refuerzo en la otra dirección será más conveniente utilizarlo en esta dirección. Esto pues porque obviamente sería mucho más cómodo tener en términos constructivos esa dirección que tener, por ejemplo, una
orientación como estas, pero tener que colocar refuerzos de longitudes variables hacia las pañoletas que se forman, por así llamarlas, en cada uno de los extremos. Entonces, vamos a ver cuáles son los aspectos a verificar en este caso. Cuando nosotros abordamos entonces este tipo de secciones, y si únicamente queremos hacer el diseño de ese tablero, pues entonces elaboramos un modelo que es similar al de una viga de múltiples luces, como el que vemos al lado derecho, los triángulos representando la posición de los apoyos de esa losa que funciona como viga en esa dirección. Entonces, podemos hacer ese tipo de modelación. Obviamente, el apoyo ubicado de esta manera va a asumir que es un apoyo completamente rígido, por lo menos en sentido translacional de las deformaciones. Entonces, eso también va a tener ciertas incidencias. El primer análisis lo vamos a hacer entonces como una viga continua, es decir, un análisis bidimensional. Bidimensional porque en este caso el análisis o la flexión y las cortantes solo se van a presentar en el plano de la pantalla, tal y como ustedes están observando. Aquí también tengo yo algunas comparaciones para esta combinación de carga, 1.25 veces la carga de los componentes y 1.5, es decir, sumando 1.5 veces la carga de aquella superficie de rodadura y también utilitarios. Entonces, recordemos que también debemos verificar flexión, cortante y torsión. Además, los requisitos particulares, refuerzo de distribución. Entonces, en cuanto a la flexión, ya sabemos que se va a presentar momento positivo, momento negativo. En cuanto a cortante, podríamos verificar simplemente con el valor máximo de las cortantes absoluto, porque sabemos que habrán cortantes positivas y negativas, pero la idea es que no tengamos que reforzar esa losa a cortante. En este caso, la torsión no aplica. Ya con con esa forma de trabajar de la losa nos damos cuenta de que pues, no va a haber torsión, y un refuerzo de distribución que sería el refuerzo principal perpendicular al tráfico, es decir, la última condición que hablábamos de los requisitos normativos, y que en este caso pues sería esta ecuación nuevamente. Entonces allí tenemos un máximo del 67%. Para esta condición particular, aplicando la ecuación con la separación que vemos en pantalla, tenemos un valor de 73%. Entonces ya quedamos limitados con el valor del 67% que nos indica la norma. Ahora, ¿de dónde salen estos valores que tenemos en rojo? Esos valores salen precisamente pues, de los modelos. En este caso, por ejemplo, será de la losa analizada como viga continua, y para eso entonces vamos a observar justamente el modelo en el programa Mida Civil. Estamos hablando entonces en este caso de este modelo. Aquí lo tengo observando en dirección precisamente transversal del tablero, y cada una de las ubicaciones de los apoyos que representa las posiciones de las vigas. Recordemos entonces que estas posiciones serían una representación rígida de ese apoyo. No necesariamente, a pesar de que pueda parecerse mucho, es 100% rígido en términos de análisis estos apoyos. Entonces vamos a darnos cuenta con la comparación que haremos precisamente de esta diferencia. Entonces, para este tipo de análisis, que es bastante simple, únicamente tenemos un elemento que representa entonces un ancho aferente de losa. En este ancho aferente estamos manejando convenientemente 1 metro de longitud, es decir, el refuerzo que nosotros vamos a obtener a partir de las solicitaciones obtenidas va a ser distribuido en 1 metro de longitud de puente. Ahora, volviendo a la sección transversal, entonces también conviene mostrar las cargas a las que está sometido a las que está sometida el elemento. Entonces, por ejemplo, vamos a observar aquí una de ellas.
Aquí vemos la carga, por ejemplo, de una de las barreras del puente. Entonces tenemos en esta ubicación unas barreras, en este caso eran barreras metálicas, entonces tienen estas magnitudes y ubicadas justamente en el centroide de su aplicación o en un sitio cercano a él. Entonces, en este tipo de análisis, así como esta, las demás cargas están ubicadas tratando de representar la condición real de carga, exceptuando la carga móvil. ¿Por qué no tengo en este caso la carga móvil? Porque el análisis de carga móvil va a necesitar que se realice un análisis más detallado de cuál es el ancho aferente para la carga viva o en sentido también inverso, la carga viva aferente para el metro de ancho que estamos manejando en este modelo. Entonces, en este caso solamente hemos incluido las cargas estáticas y por eso es precisamente que la comparación, tal y como la tenemos en la presentación, es desarrollada para 1.25 veces D sub C y 1.5 W. Muy bien. Vamos a observar entonces los diagramas obtenidos para este elemento. En este caso, un elemento de tipo viga. Recordemos que es un análisis con una analogía de viga continua. Vamos entonces a ubicar aquí también la combinación respectiva. Esta combinación es la que tengo en la presentación. Vamos a observar los momentos. Vamos a observar también aquí junto con los valores. Y vamos a mostrar los valores absolutos máximos. Vamos también a ocultar estas cargas que vemos en pantalla. Muy bien. También de pronto es conveniente manejar un factor de escala aquí de 2 para que veamos mejor. Tenemos entonces aquí el diagrama de momentos. Vemos que inclusive por la condición de los extremos, entre esta luz no se genera un momento positivo para esta combinación de cargas, sí se presenta para otras, pero no para esta. Y en la parte central sí hay unos momentos positivos. Si observan, aquí tengo unos valores de 6,1 kilonewton metro, estos son los momentos, y 23,4 para los casos de momento positivo y negativo respectivamente. Esos son los valores que tenemos en la presentación. Entonces aquí tenemos los momentos de flexión y ahora con respecto a la cortante tenemos entonces los siguientes valores. Vamos a observar la cortante que sería esta fuerza. Allí tenemos entonces el respectivo diagrama. Tenemos los máximos, claramente pues se encuentran en la zona de las vigas, pero sabemos que también estas vigas tienen un patín superior que podrían permitir que el valor de la cortante se tomara un poco más alejado justamente del sitio centroidal de la viga. Entonces, en este caso podríamos utilizar el valor de 24,5 que vemos máximo hacia este extremo. Este sería precisamente el valor del cortante entonces que vemos en la presentación. Ahora, ya hicimos el análisis a través de ese método, que es un análisis bastante sencillo, pero que lo cierto es que inclusive para una losa continua o una viga continua, empleamos un software de análisis estructural. Entonces, vamos a ver cuál es la ventaja de hacerlo a través de otro mecanismo y que sería un modelo tridimensional del puente. En este caso, siguen aplicando los mismos aspectos que deben ser verificados. En este caso, se modifican los valores, pero el modelo tridimensional es utilizando el modelo completo del puente. Cuando observen esta indicación que tengo yo aquí en esta estrella, esto hace referencia a una versión o a uno de los módulos del programa Mida Civil. En este caso, por ejemplo, el modelo fue desarrollado precisamente gracias al módulo de vigas compuestas que permite utilizar un wizard o asistente de modelación rápido para esta tipología de puentes. Para mostrarlo rápidamente voy a pasar aquí justamente al modelo. Este es el modelo tridimensional y estamos hablando de un modelo de grillas también, un modelo de grillas avanzado porque no solamente incluye elementos lineales sino también de tipo área. Entonces en este caso
la losa está representada con elementos tipo área, también conocidos como elementos tipo shell. A su vez, también se encuentran las vigas, pero las vigas sí están representadas con elementos lineales. Voy a observar este modelo por la parte inferior, en donde quizás es más claro esa geometría. Ahí vemos precisamente las vigas, que serían los elementos tipo línea, y la losa en este caso, que es completamente elementos tipo placa. El wizard utilizado para este caso en particular es precisamente el de puentes preesforzados, compuestos también, es importante mencionarlo, y que junto con el wizard de puentes compuestos con acero, es precisamente pues la otra capacidad que nos permite el módulo de vigas compuestas. Muy bien, entonces para este modelo vamos a quitar la vista extruida y vamos también a observar en una vista en planta. Recordemos que el puente tiene un esviaje, aquí recordemos los 15 grados, y también de forma conveniente se ha discretizado la malla de la estructura de manera que en sentido longitudinal tenga una separación de 1 metro para que los resultados de cada uno de esos elementos también sean para 1 metro de longitud de la losa en sentido del puente. Y también adicionalmente tenemos entonces la capacidad que vamos a observar del programa para analizar este tipo de puentes. Entonces, con este modelo quiero también resaltar el tema de los efectos del tiempo. ¿Por qué quiero hablar acerca de los efectos del tiempo? Porque al hacer la comparación con los valores que ya previamente mostrábamos para la viga para la losa como viga continua, allá no tenemos los efectos del tiempo. En este caso sí los vamos a tener incluidos y vamos a ver que esos efectos temporales afectan bastante las fuerzas, inclusive en un sentido transversal del puente. Entonces, ahí vamos sumando razones por las cuales es mejor, es mucho más preciso hacer un análisis tridimensional del puente y sobre ese mismo modelo tridimensional hacer el diseño del tablero como tal. Entonces, aquí tenemos todas esas características dependientes del tiempo, como por ejemplo la resistencia del concreto. Vamos a observar justamente la de la losa de concreto, en este caso utilizando los parámetros de CB, F y P. No vamos a ahondar mucho en esto, simplemente tener en cuenta que los resultados aquí también están afectados por el tiempo. Y ahora sí, vamos entonces a hacer el análisis que hicimos para el caso anterior, pero ya sobre este modelo. Entonces, conviene ver la estructura en un sentido transversal. Vamos también a activar aquí la vista extruida. Vamos a desactivar aquí las vigas diafragma. Y aquí nos vamos a dar cuenta claramente de dónde están ubicadas entonces las vigas longitudinales. Ahora, ¿cómo podemos hacer un análisis de una losa que está modelada con placas, sabiendo que pues no podríamos generar un diagrama usualmente como lo haríamos para un elemento tipo viga? El programa Mina Civil también tiene una función para ello. Entonces, en ese sentido vamos a ir a la pestaña de resultados. Vamos a ir acá a la parte de fuerzas y la función se llama Plate Cutting Line Diagram. Aquí podemos generar diagramas de los elementos tipo placa como si fueran una viga. Y adicionalmente también tiene la ventaja de que es generado para 1 metro de longitud del elemento. Yo veo que ustedes están escribiendo allí sus inquietudes. Tengan un poquito de paciencia que yo las voy a abordar en la medida de lo posible al final de la presentación. Veo que hay preguntas bien interesantes ahí, entonces vamos a ir abordándolas. Pueden ir haciéndolas, al final vamos entonces a ir respondiendo. Muy bien, entonces para ese diagrama que vamos a generar en este caso, voy a volver aquí una vista en isométrico. Nosotros tenemos simplemente que indicarle al programa cuál sería el punto inicial, el punto final y otro punto para definir el plano de la losa. Entonces, en este caso voy a llamarlo sección número 3 y esta sección número 3
voy a dibujarla sobre el modelo sin extruir. Este primer punto, por ejemplo, lo voy a hacer en este sitio. El segundo punto lo voy a elaborar sobre este otro sitio. Y el segundo punto, o P2, el tercer punto, que sería simplemente el que me define el plano, entonces vamos a seleccionarlo en cualquier otro sitio y vamos a agregar esta sección. Quiero que observemos esa sección, sería entonces obviamente una sección que va a ir en una dirección que no es ni paralela ni perpendicular al puente, pero es con el objetivo de que veamos cómo se elabora. Entonces vamos a decirle que nos muestre los promedios nodales también y vamos a decirle aplicar y también en una vista transversal. Aquí vemos una vista transversal de lo que acabamos de hacer. Vamos a observar esto así. Extruido se ve mucho más claro. La posición de las vigas corresponde también a momentos negativos máximos. Esto es más o menos similar a lo que teníamos anteriormente. Y viendo en el isométrico, desde otro punto de vista, aquí vemos que es en la dirección que acabo de dibujar. Ahora, es más conveniente utilizar una sección que sea lo más perpendicular a las vigas posible, que corresponde precisamente a la sección número 2 que yo ya tengo aquí elaborada. Entonces vamos a utilizar esta, vamos a aplicar y vamos a observar estos resultados. Vamos a observar los resultados, pero también verificando que correspondan a la combinación correspondiente. Este caso, por ejemplo, es la combinación número 9. Y quiero ingresar aquí también a propósito para que ustedes se den cuenta de que esta incluye las cargas que mencionábamos anteriormente y adicionalmente también los efectos del tiempo. Entonces, aquí tenemos la carga muerta y estas otras dos cargas que representan tanto carga muerta como cargas superimpuestas adicionales y en esta parte final los efectos temporales. Muy bien. Entonces, ya en estos momentos estamos viendo esos valores. Vamos a observar los valores máximos y mínimos que nos interesan. Aquí, por ejemplo, vemos un momento negativo máximo de 19,55 kilonewton metro, también por unidad de metro, recordemos eso, y un momento positivo máximo de 3,6 kilonewton metro. Aquí tenemos esos mismos valores, algo similar sucede para la cortante, pero hay que hacer una diferencia también interesante, y es que yo he seleccionado la opción de promedios nodales. Cuando utilizamos los promedios nodales, la gráfica se ve suavizada. ¿Por qué? Porque para cada uno de los nodos y para cada uno de los elementos, él promedia los valores de esas posiciones. Entonces, si quisiéramos tener la vista de los elementos, vamos a encontrar un diagrama menos continuo, pero que es justamente la forma en la que debemos observarlo para el caso de las cortantes. En el caso de las cortantes sería esta solicitación. Y vamos a darnos cuenta de que aquí tenemos, por ejemplo, junto a esta viga, un valor del cortante que hacia un lado es positivo y hacia el otro lado es negativo. Si nosotros hubiésemos utilizado este promedio nodal, entonces el promedio entre este valor máximo y el valor mínimo va a dar muy cercano a cero. Va a dar un diagrama que no corresponde con la realidad. Entonces también es importante saber manejar esa opción. Este sería el resultado que tendríamos. Entonces, en este caso necesitamos ver por elemento y para esta situación en particular, recordemos, podemos alejarnos un poco más de la viga. Aquí tendríamos, por ejemplo, un valor de 25,45 y ese es el valor que corresponde a la diapositiva. Entonces, ya tenemos todas las solicitaciones para esta condición de carga en particular. Ahora, hagamos esa comparación directa entre los dos valores. Resulta que si hacemos un análisis bidimensional, tenemos este grupo de valores y un análisis tridimensional tenemos este grupo de valores. Se supone que las cargas son exactamente la misma y lo único que tiene de diferencia son los efectos temporales. Eso en términos de las cargas. Obviamente está la diferencia de que un modelo es bidimensional y el otro es tridimensional. Para esas cargas que son estáticas, en donde sería más fácil encontrar cercanía de los valores, en cuanto a los momentos positivos, tenemos una
relación de 60%, es decir, hay una diferencia del 40% para los momentos positivos. Para los momentos negativos, la relación es de 83%, es decir, que tenemos un 17% de diferencia. Y solamente para la cortante tenemos un valor más o menos cercano, en donde la relación nos da 104%, es decir, que la diferencia es del 4%. Démonos cuenta entonces que aún haciendo análisis que a los ojos de muchos ingenieros son válidos bidimensionalmente, o que también es completamente válido tridimensionalmente, tenemos valores muy diferentes. Entonces, esto es no solamente resultado del efecto de el tiempo sobre los materiales, sino también del tipo de modelo que estamos haciendo, en este caso tridimensional. Entonces, a pesar de que digamos que las vigas son suficientemente rígidas o son simétricamente rígidas, nos damos cuenta de que hay una distribución de cargas que hace que las solicitaciones cambien si le hacemos el análisis en 2D o en 3D. Claramente, la estructura real va a ser tridimensional y claramente, entonces, el modelo más cercano a la realidad va a ser este. Entonces, aunque estos dos mecanismos, estas dos formas de hacerlo pueden ser válidos, vemos que pueden tener grandes diferencias. Y lo peor de todo es que estas no son las cargas que gobiernan el diseño. Entonces, si estas no son las cargas que gobiernan el diseño y si son cargas estáticas, muy probablemente para las cargas móviles vamos a tener diferencias aún mayores en esos análisis. Entonces, vamos a mirar cómo podríamos hacer el diseño ya a partir de un modelo tridimensional como estos, con el programa MIDA Civil. Entonces, recordemos, aquí nos indica entonces que el módulo de vigas compuestas también se utiliza para este tipo de diseño. Entonces, el procedimiento es crear combinaciones de diseño, luego definir el dominio y el subdominio, porque estamos hablando de elementos tipo área, luego configurar los parámetros generales del diseño y finalmente configurar y ejecutar el diseño de viga placa o también conocido como viga losa. En el lenguaje del programa lo vamos a encontrar como Plate Beam Design. Muy bien, entonces vamos a tratar de ejecutar estos 4 pasos que tengo aquí de forma resumida en el mismo modelo que acabo de mostrarles tridimensional. Entonces, recordemos, ya tenemos el modelo es tridimensional, el modelo ya tiene las secciones configuradas y demás. Ahora, entonces, el primero de los pasos, recordando, es el tema de las combinaciones. Ya veíamos que estas combinaciones están previamente configuradas, se han generado con la función del programa para hacerlo automáticamente y todas están aquí. Muy bien. Después de tener las combinaciones, entonces ya podemos proceder a definir el dominio y el subdominio. Ahora, ¿qué es el dominio y el subdominio? Son los grupos de elementos tipo área para los cuales se pretende hacer el diseño. Entonces, en este caso, ya están configurados también esos dominios. Vamos a observar aquí la estructura sin extruir. Vamos a observar también una vista en planta. Y vamos a ir más abajo, aquí tenemos el dominio. En este caso, por ejemplo, el dominio completo se llama losa y este dominio completo incluye toda la losa como tal. Vamos a observar en sus propiedades para que nos demos cuenta. En este caso, por ejemplo, la losa está allí incluida. Y tenemos el tramo número 2, que vendría siendo esta porción que es la que pretendemos diseñar. Es decir, si vemos en una vista lateral, vamos a extruir nuevamente, el dominio que se llama losa incluye toda la sección transversal del puente, pero el subdominio incluye solamente esta porción, que sería en este caso en donde queremos hacer el diseño. ¿Y por qué solamente esta porción? Porque ya justamente en esta posición empiezan los patines superiores de la losa. Ya no necesitamos ingresar más porque estos valores de las cortantes no es necesario tomarlos en cuenta. Ya sabemos entonces que la norma nos permite en la cara de los apoyos. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, también es importante tener en cuenta algo más y es que aún
en este caso, nosotros tendríamos la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con los ejes locales de esos elementos o los ejes del refuerzo? Porque aquí yo quiero tener un refuerzo longitudinal que va paralelo al eje X, pero un refuerzo transversal que no va a ser perpendicular al eje X, sino que va a ser con el esviaje, es decir, va a tener esta misma orientación que tenemos aquí de los elementos finitos. Entonces, para esa situación, el programa también nos presenta una función dentro de la definición del subdominio, en donde vemos estos vectores. En este primer vector simplemente indicamos cuál es la dirección del primero de los refuerzos, bien sea este o el del esviaje. Aquí, por ejemplo, entonces yo puedo seleccionar esta primera dirección en sentido longitudinal y la segunda que vendría siendo en la dirección del esviaje. Con eso le estamos indicando al programa que un refuerzo va a ser en esta dirección y el otro refuerzo no es perpendicular al anterior, sino que tiene un ángulo diferente de 90 grados. Entonces, teniendo ya en cuenta eso, podemos seleccionar los elementos que ya están seleccionados y agregar esta configuración. Como ya está creada, entonces simplemente vamos a cerrar. Luego tenemos el paso de configurar los parámetros generales del diseño y este lo vamos a juntar con el último, que es configurar y ejecutar el diseño de la viga placa. Entonces, en este caso vamos a la pestaña de diseño, vamos aquí al diseño de concreto reforzado. Esta función del diseño, recordemos que nos permite, es lo que nos permite hacer también en cuanto a los elementos tipo placa, el módulo de vigas compuestas. Entonces, vamos a dirigirnos finalmente a esta capacidad del diseño de una viga placa, pero tenemos que configurar algunos parámetros previamente. Por ejemplo, el código de diseño que ya está seleccionado, que es la versión 2012 del ASTO, que tiene exactamente los mismos requisitos normativos para este aspecto particular que la versión 2014. Entonces, luego de eso, definimos las propiedades del material. Entonces, aquí tenemos que definir la resistencia del concreto. Como la losa es la que tiene una resistencia de 4000 PSI, simplemente indicarle pues que el acero de refuerzo es de grado 60, con base en las especificaciones de la ASTM. Modificamos esos parámetros y cerramos. Ya tenemos entonces las propiedades de los materiales. Ahora procedemos a los parámetros del diseño como tal de la viga placa, que sería el paso que había indicado anteriormente. Tenemos ya el subdominio indicado, el dominio se llama tramo 2, que es el que habíamos visto aquí señalado. También debemos indicar, en este caso, por ejemplo, si es un diseño con las fuerzas por elemento o con los promedios nodales, similar a lo que veíamos anteriormente. En este caso, como estamos hablando de un tramo interno, podemos hacerlo con los promedios nodales, es lo más adecuado. Y la dirección principal del refuerzo, bien sea la dirección número 1 o la dirección número 2, dependiendo de cómo se hubieran indicado los vectores que también observamos anteriormente. Vamos a dejar aquí la dirección número 1 y también podemos indicar cuál es la barra de refuerzo que de preferencia queremos utilizar para los estribos. En este caso vamos a indicar simplemente que es 0. No queremos que la losa tenga estribos ni refuerzo transversal. Y finalmente los recubrimientos, que en este caso van a ser entonces de 5 o 4 centímetros aproximadamente. Vamos a dejar aquí estos recubrimientos, bien sea 5 o 4, aquí dependiendo pues de los requisitos particulares. Y ya entonces finalmente dejarlo aquí como requisito generado. Muy bien, ahora lo final es simplemente ejecutar el diseño, en este caso el diseño de la viga losa. Vamos entonces a generarlo y aquí tenemos los resultados del diseño. Vamos a observar cuáles fueron las solicitaciones que gobernaron el diseño, simplemente con el reporte gráfico del programa. Aquí nos damos cuenta de la sección, es una losa de 20 centímetros de espesor, como veíamos también en la sección del puente, y en este caso nos está indicando que necesita esta área de acero para la parte superior y esta área de acero para la parte inferior. Observemos que nos está indicando un valor de área mucho más grande para la parte inferior, es decir, los momentos positivos.
Si observamos más adelante, aquí tenemos entonces un momento último de 43.83 kilonewton metro, que es muy superior al valor que teníamos para la otra condición de carga. Esto es precisamente debido a las cargas móviles. Y finalmente, con este acero de refuerzo, entonces se logra tener un índice de sobreesfuerzo inferior a la unidad. Muy bien. En cuanto al tema de la cortante, nos damos cuenta de que el programa determinó que no es necesario tener refuerzo acortante, que es lo que nos indicaba justamente aquí al principio. No se necesita refuerzo acortante. Eso es lo deseable, no queremos que tener que colocar refuerzo transversal, es decir que solo con el concreto fue suficiente para atender las solicitaciones de diseño. Muy bien, entonces todo esto finalmente nos permite tener los resultados de diseño. Recordemos que para el acero de distribución tendríamos que asignar un 67% de este refuerzo que ya tenemos en la parte inferior para la dirección principal del trabajo de la losa, pero en la dirección perpendicular. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya ejecutamos todo el diseño de esa losa, por lo menos de ese tramo de la losa. Podríamos hacer exactamente lo mismo para otras porciones, por ejemplo el voladizo, y con eso terminar el diseño del tablero. Sería mucho más fácil hacerlo así a partir de un modelo tridimensional que ya se debe utilizar normalmente para el diseño general del puente, que hacer un modelo de viga continua simulando la losa como el que vimos al principio. El mismo procedimiento que acabamos de observar sería exactamente aplicable al caso de los box culvert. ¿Por qué? Porque usualmente los box culvert los tenemos que modelar con elementos tipo placa. Entonces, al ser elementos finitos tipo placa, pues entonces aplica el mismo procedimiento que veíamos anteriormente, es decir, crear combinaciones de diseño, definir el dominio y subdominio, configurar parámetros generales del diseño y hacer el diseño de viga placa. Entonces, ya con ese quedarían barridos esas dos tipologías bastante utilizadas de puente. Ahora vamos a pasar al caso de estudio número 2, que es el último caso de estudio que vamos a tener, y que es el puente de voladizos sucesivos. ¿Por qué escoger este puente? Este puente de voladizos sucesivos tiene la particularidad de que tiene usualmente sección de cajón. Entonces, para esa tipología de puente, nosotros tenemos una geometría similar a la que vemos en pantalla, en donde también vamos a tener que analizar la sección transversal de ese tablero y con eso generar un diseño del acero de refuerzo transversal. Ahora, de forma similar también al caso anterior de el puente de vigas, vamos a tener unos diagramas de momento en donde esperamos que sucedan momentos negativos máximos sobre la losa superior, justamente en la localización de las almas, también momentos positivos justo en el centro, y esto, que es algo esquemático, deberíamos obtener luego en el diseño. Usualmente para este tipo de puentes también se desarrollan modelos en donde la sección transversal solamente está compuesta por un único elemento finito. En cambio, en el puente anterior sería más conveniente hacerlo como en el caso tridimensional, en donde cada viga tenía su propio elemento, y de esa manera podríamos obtener las fuerzas para cada uno de ellos por separado. En este caso, como el cajón es uno solo, entonces es mucho más conveniente tener un único elemento longitudinal. Entonces la geometría del puente es esta. En este caso tenemos luces externas de 65 metros y una luz interna de 130 metros. Son voladizos entonces balanceados, y la sección transversal genérica del puente vendría siendo esta. Tenemos entonces también una excentricidad de la carga viva, tal y como vemos también en la sección transversal, y en la parte derecha tenemos un andén peatonal. Muy bien. Entonces hay que hacer una aclaración en este punto sobre las versiones y los módulos que se pueden utilizar del programa para esto. Estamos hablando de un puente de voladizos sucesivos, entonces el análisis longitudinal, ese sí debe ser realizado con la versión avanzada. ¿Por qué? Porque
usualmente un puente de voladizos sucesivos necesita mayor cantidad de etapas constructivas que 10. Normalmente, por ejemplo, para este tipo de puentes vemos que hay una cantidad de dovelas que superan 10. Entonces, ya de entrada tenemos esa gran cantidad de etapas constructivas y por eso para el análisis longitudinal la versión avanzada es la apropiada. Pero como estamos hablando del análisis transversal, entonces vamos al lado derecho y dependerá entonces de si tenemos o no un preesfuerzo en la dirección transversal. Recuerden que les había mencionado que en algunos puentes de este tipo, por las dimensiones de las losas y de los elementos, se puede tener un preesfuerzo en sentido transversal. Si hay preesfuerzo transversal o si no lo hay, entonces se utiliza determinada versión o módulo. Si la sección transversal no es preesforzada tal y como la que vamos a revisar, con la versión convencional es más que suficiente. Si la sección transversal es preesforzada, entonces ahí nos ayuda el módulo de vigas compuestas. Entonces, el módulo de vigas compuestas nos sirve para el caso anterior y también para este que acabamos de ver. Entonces, también recordemos aquellas recomendaciones de la literatura en cuanto a el mallado de este tipo de secciones para hacer el diseño del tablero. Recordemos que en los voladizos teníamos un número mínimo de 8, o en la parte central de 16 y en la parte inferior de 6. Ahora, si nosotros tuviéramos una propuesta como la que vemos en la parte superior para el análisis o el modelo del tablero, entonces no estaríamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, para el voladizo aquí 1, 2, 3, 4, 5 elementos, que es inferior a este valor mínimo que nos recomiendan. No significa esa recomendación o eso no es un requisito normativo, pero eso tiene, digamos, que la garantía de poder arrojar resultados más precisos en una modelación de elementos finitos, que sabemos que la malla es tan importante. En la parte inferior, en la parte interna, perdón, también tenemos un número inferior. Entonces, obviamente, un modelo como estos tendríamos que refinarlo. Vamos a ver cómo hacerlo en el programa MediaCivil a partir del modelo tridimensional del puente completo. Hay algo también interesante que se observa para esta situación y es lo siguiente. Vemos el puente, también vamos a ver si en sentido longitudinal ya el puente tiene la resistencia necesaria. Entonces vamos a observar aquí esta opción del diagrama de resistencia en sentido de la flexión principal, tanto positiva como negativa. Vamos a modificar aquí este espesor de las líneas, vamos a cambiar el factor de escala por -1, un diagrama sólido y vamos a aplicar. Muy bien. Entonces tenemos aquí este diagrama. Vamos a ampliar un poco más la imagen. Nos acercamos también un poco más aquí. Me voy a concentrar en esta zona del puente. ¿Qué está representando este diagrama? Está representando en líneas verdes la resistencia del puente. Y en los diagramas continuos que están rellenos representan las solicitaciones. Si nos damos cuenta, todos los diagramas que son continuos están contenidos dentro del diagrama de líneas. Significa esto que el puente en toda su longitud tiene resistencia adecuada para el diseño longitudinal. La pregunta viene siendo si es suficiente eso para garantizar que también en sentido transversal es adecuada la dimensión, por ejemplo, de la sección como tal. Entonces, para eso vamos entonces a observar cómo lo podemos hacer en el programa. Vamos a cerrar aquí en esta parte, vamos a tener que desbloquear el modelo porque vamos a hacer uso del asistente de análisis transversal. Este análisis transversal es posible utilizarlo entonces desde la versión convencional, como ya había mencionado. ¿Qué hace este asistente? No se dejen confundir por la ventana que de pronto puede parecer compleja, realmente no lo es, pero simplemente vamos a tomar un elemento de estos que compone la superestructura del puente y vamos a generar un análisis modelo aparte para el diseño del tablero.
Arbitrariamente tengo aquí yo generado ya un elemento. Vamos a borrar esta configuración y generarla manualmente. Entonces voy a seleccionar el elemento central nuevamente. Aquí lo tengo, el elemento 34. Ese elemento 34 lo puedo también aislar. Se trata de este elemento, aquí lo vemos, pero este elemento es un único elemento lineal. Observemos que solo es una línea en sentido longitudinal. Necesitamos es un modelo transversal. Entonces para ello vamos a agregar este elemento. Al agregarlo entonces el programa nos trae la sección respectiva y recordemos los criterios de modelación. Entonces vamos a devolvernos a la diapositiva. Tenemos 8 en esta parte, 16 y 6. ¿Cómo podemos garantizar eso? En estos momentos no lo estamos garantizando porque tenemos solamente 4 elementos. Ahora, si cambiamos el tamaño de la malla, podemos entonces encontrar un mayor número de elementos. Con esto entonces vamos a ir mejorando, no 50 milímetros, sino 500, por ejemplo. Ya tenemos un número de elementos finitos para el voladizo de 6. Vamos a aumentar un poco más la malla, entonces 400 milímetros. Tenemos 7 elementos y vamos a intentar finalmente con 350. Y ya con esto superamos los requisitos. De hecho, en la parte interna también y en las almas y en la losa inferior también. O sea que con esto simplemente ya tenemos eso atendido. La longitud aferente de esta sección vamos a hacerla también de 1 metro por conveniencia. Ahora vamos entonces a indicarle al programa pues que la sección es de este tipo, pero necesitamos ajustarle los parámetros. Entonces aquí tenemos un ancho de 350 según la sección que mostrábamos al principio. Aquí la tenemos, 350 de la barrera, luego tenemos 835 el ancho de calzada disponible. Tenemos entonces aquí 836 para poder completar el valor total del modelo a más o menos los 835 centímetros que veíamos anteriormente. Luego tenemos también entonces el ancho de la barrera, que en este caso, a pesar de ser central, la vamos a utilizar como la barrera lateral. Y finalmente el ancho de la calzada peatonal o el andén peatonal, que es de 1.5 metros. Ya con esto tenemos el ancho completo. Muy bien. Aquí no tenemos que configurar nada más. Vamos a pasar entonces a la pestaña de cargas y aquí vamos a indicarle que vamos a considerar peso propio, pavimento, las barreras, también las barreras intermedias. Podríamos dejar el mismo valor o incrementarlo. También inclusive la carga de colisión. Recordemos que esta carga dijimos que no íbamos a entrar en detalle al respecto de esta, entonces voy a desactivarla. También podemos considerar la carga de temperatura, carga viva y carga de viento. No vamos a activar la carga de viento, pero sí la carga viva. Y finalmente tenemos la posibilidad de considerar cables o refuerzo. Recordemos que pueden existir condiciones en donde la sección transversal sea preesforzada. Vamos a dejarlo desactivado porque no queremos asignar ningún refuerzo. De hecho, lo que queremos es que el programa nos indique qué refuerzo necesitamos. Entonces, teniéndolo de esta manera, vamos a definir nuevamente y con eso podemos entonces exportar. Cuando exportamos, lo que sucede es que en la carpeta en donde se encuentra ubicado el modelo, que en este caso vendría siendo esta carpeta, se genera este modelo y este modelo es el de la sección transversal o el tablero como tal. Vamos a ir abriéndolo y con eso vamos a validar también qué tan cercano a la realidad es el modelo. Observamos aquí en una vista extruida. La sección transversal es exactamente la misma que teníamos allí en el análisis longitudinal, con la diferencia pues de que en este caso ya tenemos todo un grupo de elementos finitos en sentido transversal, no un único elemento en sentido longitudinal, y sobre este modelo sí podríamos hacer el diseño. Vamos a observar la condición de apoyo que le asignó el asistente.
Aquí observamos que la condición de apoyo son apoyos simples en la parte inferior, en este caso restringido longitudinalmente para este sentido, y en sentido simplemente rotaciones para el segundo caso, perdón, solamente traslaciones verticales para el segundo caso. Ahora, como esta sección puede o no ser utilizada con elementos preesforzados, entonces el programa también, pues desde un principio le asigna una sección propia para elementos preesforzados. Entonces vamos a modificarla para poder diseñarla como elemento reforzado en una parte cercano a la luz media. Entonces vamos a observar en este caso estos elementos, cuál corresponde más o menos a esa ubicación. Aquí veo que el elemento 19, la sección 19 justamente coincide más o menos con la mitad. Vamos entonces a cambiarle la propiedad allí rápidamente. Entonces tenemos una altura de 250 milímetros y un ancho aferente de 500 milímetros por 2, porque esta convención nos indica que es por 2. Entonces vamos a cambiar acá una altura de 250 milímetros, no sin previamente cambiar el tipo de sección. Entonces es una sección rectangular para esa losa. Tenemos una altura de 250 milímetros y 1000 milímetros, es decir, 1 metro para el sentido transversal. Ahora vamos a cambiar también el offset para que quede alineado a la parte superior central, y con esto entonces ya queda configurada la sección adecuadamente. Nos damos cuenta de que geométricamente no ha cambiado, pero sí cambió el tipo de sección, y esa sección ya nos va a permitir entonces el diseño. Vamos a ejecutar entonces el análisis. Ya no necesitamos configurar nada más porque ya el asistente lo hizo por nosotros. Vamos a ejecutar aquí el análisis, esperamos entonces a que termine y podemos proceder a la visualización de los resultados. En esta visualización de los resultados vamos a tener entonces una serie de diagramas que tenemos que revisar. Entonces vamos a observar, recordemos que estos elementos son de tipo viga, entonces vamos a observar diagramas de elementos BIM, en este caso para cualquiera de las cargas que tenemos aquí configuradas. Podríamos considerar ese análisis. Vamos a verificar también el tema de las combinaciones de diseño. Vamos a generar aquí las combinaciones. Vamos a hacerlo de forma rápida para los elementos de concreto. Aquí ya tenemos entonces las respectivas combinaciones y podemos también entonces visualizar esos resultados para las combinaciones. Teniendo entonces, por ejemplo, la primera de las combinaciones como referencia, vamos a observar el diagrama de momentos. No vamos a observar valores inicialmente para juzgar solo conceptualmente. Aquí en un diagrama sólido nos damos cuenta de que el diagrama sí se parece bastante a lo que esperábamos tener, efectivamente. Vamos a observar, por ejemplo, el diagrama de cortantes. Y aquí tenemos un diagrama de cortantes en la parte central que es cercano al elemento que pretendemos diseñar. No es estrictamente 0 el valor, pero vamos a observar entonces pues, cómo resulta el diseño. Muy bien. Seleccionemos nuevamente el elemento entonces. Vamos a recordar aquí el elemento que estamos utilizando era el 19. Verifiquemos acá, efectivamente. Muy bien. Para este elemento entonces vamos a ejecutar el diseño y lo vamos a hacer de forma rápida. El código ya lo tenemos seleccionado. Ahora vamos a modificar las propiedades de los materiales. Simplemente el acero de refuerzo de grado 60. Modificamos las propiedades. Y finalmente las propiedades de esta viga en particular para el diseño. Entonces aquí tenemos la respectiva sección. Simplemente indicamos cuál sería la barra que quisiéramos utilizar si necesita refuerzo transversal. Vamos a indicar un recubrimiento, en este caso serían 40 milímetros en estas unidades, 40 milímetros. Agregamos esta configuración, vamos a cerrar y ejecutamos el diseño.
Aquí ya tenemos entonces los resultados del diseño. Hemos realizado el diseño para una parte de esta sección. Podríamos hacerlo similar para el resto de la sección, pero en un tiempo bastante corto. Entonces vamos a revisar los resultados finales, solamente los resultados gráficos. Para esta sección entonces nos indica el programa que necesita una cuantía de refuerzo de 1400 aproximadamente 47 milímetros cuadrados. Podemos empezar a repartir ese refuerzo en las diferentes tamaños de barra que quisiéramos. Nos dice aquí, por ejemplo, que necesita refuerzo. Entonces vamos a observar por qué. Aquí tenemos entonces la capacidad cortante. Nos dice que la fuerza mayorada de cortante es, por ejemplo, para este extremo, de 106 kilonewton. Pero resulta que la resistencia del concreto de diseño es tan solo de 88 kilonewton. No está muy alejada, pero definitivamente le hace falta, y por eso es que necesita acero de refuerzo y entonces le asigna un valor mínimo. Obviamente, lo ideal sería no tener que colocar ese acero de refuerzo. Entonces vimos en un modelo que, a pesar de que longitudinalmente decía que ya cumplía con todas las condiciones, es posible que en dirección transversal no cumpla. Entonces puede necesitar alguna modificación en los parámetros del diseño. Entonces el programa nos permite encontrar eso de una forma bastante sencilla. Y con esto también le encontramos la utilidad de esta herramienta del asistente para un modelo que ya está elaborado tridimensionalmente hablando para el sentido longitudinal y para generarlo para el tablero. Muy bien, volviendo entonces a la presentación. Entonces, aquí ya tenemos todos estos temas barridos. Vamos a hacer un breve recuento. Hicimos dos verificaciones, uno para un puente de vigas, otro para un puente de tipo cajón de voladizos sucesivos. Entonces, esas dos tipologías nos permitieron encontrar diferencias importantes cuando se hace un análisis de viga continua apoyada versus el análisis tridimensional. Lo mismo que el segundo caso, en donde ya de manera directa el análisis era tridimensional. Entonces, aquí tenemos una primera conclusión, y es que los modelos de elementos finitos tridimensional, aunque pueden tomar un poco más de tiempo en su elaboración, pueden ser más precisos y se pueden usar de forma simultánea para los diseños longitudinales y transversales de los puentes. También una recomendación, o las recomendaciones, recordando, con respecto al mallado, no solamente propenden por una modelación precisa, sino también práctica. Entonces, recordemos aquí ese tema. Teníamos la indicación de colocar nodos o malla en los sitios de cambios de espesor. Aquí vemos precisamente esos cambios. A pesar de que en esta sección no se cumplía la cantidad mínima, sí se cumplía ese segundo requisito. Sería ideal entonces tener esas ubicaciones allí. Otra conclusión: si bien el diseño de las losas de concreto usualmente es gobernado por el estado límite de resistencia, también es importante verificar los requisitos específicos por tipo de tablero para este material. Recordamos que esos requisitos específicos son el tema de el espesor mínimo, que es bien importante, también el recubrimiento mínimo, que determina bastante sobre todo la capacidad de flexión del elemento, también la posibilidad o no de colocar el refuerzo secundario o principal en la dirección del esviaje, dependiendo de cómo se oriente el puente, según el ángulo de los 25 grados que la norma nos decía, y bueno, los demás parámetros que también observamos de esos requisitos específicos. Una conclusión también técnica puede ser que para realizar el diseño del tablero, el software es realmente eficiente cuando cuenta con las herramientas adecuadas para estos análisis. Es decir, si nosotros usualmente ya tenemos que elaborar un modelo para el puente, para hacer el diseño longitudinal del puente, entonces pues lo ideal es que el mismo programa me permita hacer el modelo en sentido transversal, o inclusive dentro del mismo modelo tridimensional, el diseño del tablero. Eso ahorra tiempo.
Entonces, puede que yo me gaste un poco más de tiempo en hacer el modelo tridimensional, pero si ya de entrada estoy haciendo prácticamente el diseño y la modelación del tablero, pues entonces finalmente es tiempo ahorrado. Ahora, al respecto del programa Unidad Civil en particular, está en la capacidad de abordar el chequeo y diseño de los tipos de tableros usados con más frecuencia, que fueron justamente pues, los casos de estudio escogidos. Bien sea porque en muchos puentes se escoja la viga cajón como un tablero usual, o porque muchos puentes también sean de vigas, o bien sea también de tipo box culvert, en donde el mismo principio aplicaba para el diseño. El módulo de vigas compuestas del programa permite diseñar los puentes tanto longitudinal como transversalmente cuando existe preesfuerzo o cuando la losa debe ser modelada como placa. Eso lo veíamos en el primero de los casos. El wizard o asistente de análisis transversal ahorra mucho tiempo porque pues, si ya tiene el modelo tridimensional del puente en sentido longitudinal, se puede generar rápidamente el análisis de la sección del tablero, como vimos en el último caso. Y finalmente, el programa se puede aplicar para la gran mayoría de los tableros de los puentes porque puedes diseñar con elementos placa o viga. Es decir, no nos enfoquemos en el tipo de puente particular, pero lo cierto es que prácticamente cualquier sección de cualquier puente se puede modelar con elementos tipo placa o con elementos tipo beam o viga, o también conocidos como frame. Entonces, desde ese punto de vista, tiene sentido pensar pues, que el programa puede abordar prácticamente todo tipo de sección. Estas referencias me parece importante también dejarlas acá, son de las diferentes imágenes que hemos ido observando. También de las recomendaciones es la segunda referencia, manual de análisis refinado de la FHWA. También me parece interesante que la revisen, y las demás referencias que se incluyen de la norma estaban incluidas en la presentación en corchetes, entonces la pueden revisar también si tomaron nota de ellas. También tenemos entonces un espacio para preguntas. Si podemos abordar las preguntas que nos han estado realizando, vamos entonces a... Vamos a ir observando estas preguntas. Mientras voy leyendo las preguntas, también quisiera pues que mi compañero David les compartiera la pantalla para mostrarle algunos de los cursos que nosotros hemos desarrollado, a los que ustedes pueden acceder. Y yo voy a ir revisando entonces las preguntas que ya nos han ido escribiendo a través del chat. Claro que sí, Cristian. Perfecto. Les voy a compartir entonces rápidamente la pantalla. Ahí creo que ya la están viendo. Para presentarles, antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas y de finalizar con esta sesión, algunos de los cursos que hemos desarrollado por parte de nuestro equipo de soporte técnico para aportar y apoyar ese proceso de aprendizaje y capacitación en nuestros programas. Tenemos entonces un primer curso introductorio a Unidad Civil, donde se pueden ver los aspectos fundamentales del modelado estructural en el programa, un curso básico sobre puentes de vigas postensadas. Ya pasamos a un curso más avanzado sobre puentes de vigas metálicas. Tenemos también un curso avanzado sobre el proceso de modelación, análisis y diseño de puentes segmentales, y nuestro más reciente curso es el curso de Ingeniería Sísmica en Unidad Civil, donde se pueden ver los fundamentos y la aplicación de la ingeniería sísmica precisamente en el programa Unidad Civil. Entonces, queríamos, pues, para finalizar, presentarles estos cursos, eh, invitarlos también a que continúen con el proceso de capacitación en el programa, en nuestra sección Aprende, en nuestra página web, que más adelante Cristian se las va a presentar. Ahí también tenemos
bastante material, videos, tutoriales. Estas sesiones tipo webinar normalmente las subimos a la plataforma con los modelos o los casos de estudio que se presentan. Entonces también invitarlos a continuar participando de nuestros webinars y aprendiendo con nosotros. Entonces ya le voy a dar paso a Cristian nuevamente para que pues continuemos con la solución a las preguntas realizadas por ustedes. Perfecto, muchas gracias, David. Muy bien, entonces voy a resumir nuevamente mi presentación. Me confirman también, por favor, que estén observándola. Muy bien, ¿la están observando? Sí, Cristian. Perfecto. Adelante. Muy bien, entonces hay unas preguntas. Tenemos aquí una primera pregunta. ¿Cuánto es el retraso del programa con relación a la normativa actual? Porque el diseño despliega ASTO LRFD 12 y no 2020. ¿Cada cuánto actualizan el programa? Es una pregunta bien interesante. Y comienzo respondiendo esta, indicando que a propósito escogimos esta versión del código ASTO porque es la que corresponde a muchos de los requisitos normativos del concreto que no ha cambiado de la versión 2012 a la 2014 para el caso de los códigos latinoamericanos. Nosotros no podemos negar que la gran mayoría de los códigos latinoamericanos se derivan justamente de la ASTO. Entonces, justamente ese coincide con la gran mayoría de los códigos, bien sea 2012, 2014, por eso escogimos esa. A pesar de eso, en el programa, tal y como también veremos en pantalla, vamos a observar, por ejemplo, sobre el modelo tridimensional que teníamos del puente de voladizos. Aquí, por ejemplo, tenemos para el diseño de elementos preesforzados hasta la versión 2017. Entonces, la ASTO del 2014 ni la del 2012 no son las únicas incluidas en el programa. La más actual es la del 2017. La del 2020 está aún muy reciente, pero con toda seguridad que en los códigos latinoamericanos aún todavía no ha sido implementada. La pregunta sería más bien, ¿qué tan rápido se va a implementar ese código en los códigos latinoamericanos? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en la medida en la que se implementan los códigos latinoamericanos, nosotros lo hacemos en el programa. Entonces, eso para responder también a la pregunta de cada cuánto se actualiza el programa. Vamos a ver pronto más preguntas. Nos menciona por aquí Diego que el CCP14 está basado en su mayor parte en ASTO 2012. Efectivamente, por eso entonces la normativa. Hay otra pregunta aquí adicional: ¿cómo se modelaría en el caso de que la losa tenga prelosa? Una placa de losa no colaborante que sirve como encofrado. Muy bien. Entonces, en ese tipo de situaciones no es muy diferente al caso de, no es muy diferente al caso que tenemos en estos momentos. Vamos a ver el primer puente, que esa pregunta es de esa primera condición. Entonces, nosotros, por ejemplo, en estas etapas constructivas tenemos primero la construcción de las vigas, posterior a la construcción de las vigas, la colocación del peso del concreto, de la losa, luego la activación de la losa. Entonces, si hay una prelosa, entonces simplemente sería agregar en una etapa intermedia un elemento adicional que va a tener un menor espesor. Si nosotros quisiéramos incluir eso en el análisis. Ahora, usualmente no se desea incluir eso en el análisis porque no es, digamos que el elemento que principalmente resiste en sentido longitudinal. Entonces eso más bien se podría manejar es como parte del espesor de la losa actual, pero
en caso de que existiera prelosa, entonces simplemente una etapa intermedia en donde va a existir algo similar a lo que tenemos actualmente, pero con un espesor menor, que luego se va a cambiar por un elemento de espesor mucho mayor, o que inclusive se podría manejar de manera combinada con dos capas de elementos tipo placa. Sería una modelación un poco más compleja por naturaleza, pero se podría realizar de esa manera. Muy bien. Hay otra pregunta también. Esta pregunta de parte de uno de los usuarios que la hizo desde la plataforma GoToWebinar. Saludamos, también aprovechamos aquí a los usuarios que todavía siguen conectados y bueno, espero que este material sea de bastante ayuda para ustedes. ¿Qué funciones incluye el módulo de vigas compuestas? Entonces, muy bien. Para el caso del módulo de vigas compuestas, ya veíamos desde la presentación, vamos a proyectarla aquí nuevamente. Veíamos, por ejemplo, en el primero de los casos, los asistentes de modelación para la generación de este tipo de puentes compuestos. Esa es una de las funciones del módulo. También el diseño de losas de concreto como las que vimos precisamente en este caso de estudio. Adicionalmente, también el diseño de los elementos preesforzados, por ejemplo, como el que vimos para el puente de voladizos sucesivos. En este caso, cuando observábamos el diagrama longitudinal de resistencia, justamente eso desarrollado en la pestaña PSC del programa hace parte del módulo de vigas compuestas. Entonces, hace bastantes cosas, dependiendo pues, de cuál sea el tipo de puente. Usualmente esa función está orientada a los puentes compuestos. Muy bien. Vamos a observar aquí qué otra duda hay. Aparece también. ¿El módulo es solo para la versión convencional? No, el módulo no es solamente para la versión convencional. También se puede utilizar en conjunto con la versión avanzada. Entonces hay puentes que son compuestos y que necesitan, como vimos también en el caso de los puentes de voladizos sucesivos, más de 10 etapas constructivas que son las que maneja la versión convencional. Entonces, tanto con la versión convencional como con la versión avanzada se podría utilizar el módulo. Hay otra pregunta adicional. Para situar el pretensado o los cables de postensado en la losa, ¿existe un módulo específico en Midas o Wizard? Bueno, digamos que eso realmente pues está incluido dentro de cada Wizard particular. Entonces nosotros habíamos visto el Wizard transversal y ya ahí nos dimos cuenta de que en la última parte podíamos asignar los cables. Esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo para otros de los asistentes, por ejemplo, el de puentes preesforzados compuesto general. En este asistente hay una pestaña dirigida al tema de los cables. Entonces, dentro de esta ventana, obviamente, pues configurando previamente las anteriores, podríamos asignar también el trazado de los cables. También podríamos hacer algo similar dentro de este otro asistente de grillas, dentro del puente del asistente para voladizos sucesivos, que es precisamente el caso que estamos mostrando, que fue elaborado con este otro asistente. Y hay una última forma, bueno, hay otras dos formas de agregar los cables. Sería el método manual, siempre va a existir la forma de asignar de manera manual los cables. Aquí, por ejemplo, los cables están en esta parte, todos estos cables tienen el puente. Y una última manera, y es a través de importar el trazado de un archivo DXF, porque usualmente el proceso de diseño empieza es por el dibujo. Entonces hacemos una propuesta del trazado de los cables y si ya lo tenemos en un archivo de dibujo, podemos traerlo como archivo DXF y él lo puede asignar a los elementos. Entonces hay muchas formas de hacerlo en el programa. Existe un módulo para diseñar las vigas en puentes donde la losa se apoya en vigas.
Bueno, esa pregunta de hecho quedó respondida con el primero de los casos de estudio. Eh, porque el diseño de las vigas en puentes donde la losa bueno, es una pregunta un poco compleja, vamos a analizarla. Existe un módulo en Midas para diseñar las vigas en puentes donde la losa se apoya en vigas. Bueno, si logro entender bien la pregunta, sí, efectivamente, el diseño se puede hacer bien sea o con el módulo de preesfuerzo, en donde se puede considerar la parte de la losa que actúa conjuntamente en sentido longitudinal con la viga. Entonces, esa se puede utilizar de esa manera. O si no estamos hablando de elementos preesforzados, pues podríamos incluir todo eso como elemento reforzado y diseñarlo como lo hicimos para el primero de los casos, a través de un elemento, bien sea o tipo placa o un elemento de tipo viga normal. Entonces, me confirma si la pregunta quedó bien respondida, no estoy completamente seguro. Muy bien. Vamos a responder, solamente quedan dos preguntas. Entonces, ¿cómo distribuye el programa la carga viva si ésta se distribuye en un ancho de franja que no necesariamente es la unidad? Que no necesariamente es la unidad. Bueno, en ese sentido, lo recomendable es hacer el diseño directamente en el modelo tridimensional, si es posible, como lo observábamos para el puente de vigas preesforzadas, porque acá nos evitamos tener que asignar, por ejemplo, los factores de distribución de carga viva a los elementos, porque ya estamos haciendo una modelación tridimensional. Entonces, lo ideal es hacerlo de esta manera para los casos que lo permitan. Para los casos como el que vemos en esta otra situación, en donde usualmente es un único elemento tipo línea, en donde generamos un análisis de la sección transversal, como veíamos con el asistente, entonces ahí nosotros le indicamos el valor de la carga viva. Lo aconsejable entonces es utilizar ahí precisamente pues una de las ecuaciones empíricas de la norma para asignar el valor correspondiente de la carga viva, simplemente afectando por el porcentaje dentro del mismo asistente como tal. Y finalmente hay una consulta sobre el análisis de fluencia y retracción del concreto en puentes por voladizos sucesivos. Dice que consideraciones se debe tener al calcular la deformación vertical de las cargas gravitatorias en el análisis del proceso constructivo para la sección de tipo cajón y los tendones de preesfuerzo. Bueno, esa pregunta da para dar un curso completo, entonces no es muy fácil de responder. ¿Qué es lo importante? Yo diría dos cosas principalmente. Lo primero es que los tiempos asignados al proceso constructivo sean representativos de lo que realmente se va a hacer en obra. Es decir, el diseñador se ponga de acuerdo con el constructor para poder asignar dentro de las etapas los tiempos que realmente se van a desarrollar en la construcción. Eso es una primera situación muy importante. Y la segunda es que los parámetros que definen la variación de las propiedades dependientes del tiempo en los materiales, especialmente pues en el concreto, se asignen de la manera más realista con base en el sitio. ¿Por qué digo que en el sitio? Porque no todos los concretos son iguales, porque también el proceso constructivo puede ser diferente para cada condición. Entonces, tener caracterizadas esos parámetros del tiempo de acuerdo con la realidad de la estructura. Podemos hacer un análisis con parámetros del tiempo que termine reflejando condiciones completamente diferentes a la realidad de la estructura si eso no se analiza detalladamente. Entonces, puede que para determinada zona, digamos en Colombia, sea más adecuado cierta formulación, por ejemplo, las del CBFIP que son tan utilizadas. Puede que en otro caso la más cercana realmente sea las del ACI. Eso puede variar, ¿cierto? Acá tenemos un grupo de
parámetros o de guías normativas que se pueden utilizar. Entonces, es difícil encontrar la que más se ajusta a la realidad de la situación y dentro de esa, pues las propiedades que también sean representativas de la realidad de la construcción. Muy bien. Yo creo que eso, con respecto a las inquietudes que habían anteriormente, veo que han colocado más. No sé si tenemos tiempo adicional para atenderlas. Voy a escoger una de las... ¿sí? Sí, Cristian, está bien. Una más Listo, una más de para las tres finalizar. preguntas que hay al final. Voy a escoger entonces aleatoriamente. Dice, la última pregunta, ¿cómo afectaría en el proceso constructivo de los volados sucesivos si el pilar central no es perpendicular al eje longitudinal, pilar desviado? Para reducir los efectos de socavación, el río no es perpendicular al puente. Bueno, parece que tienes un proyecto de un puente de voladizos sucesivos y eso no es tan atípico que suceda, no es lo ideal, efectivamente, pero en el proceso constructivo, pues afecta bastante porque si no se tiene perpendicularidad entre esos dos elementos se puede generar una torsión. Al generarse una torsión, entonces es inclusive mucho más imperativo hacer un análisis adecuado de las deformaciones para que las contraflechas que usualmente simplemente se definen en sentido longitudinal, en esa situación en particular, de pronto toca también asignarlas en sentido transversal. Entonces, es una dificultad adicional en términos de los cálculos, pero se puede hacer claramente y pues con el programa Medida Civil también lo podrías hacer sin inconvenientes. Muy bien, entonces, siendo esa ya la última pregunta, con el tiempo disponible, les agradezco mucho por asistir. Nuevamente, pues, gracias también por ingresar de esta manera, porque hemos tenido dificultades al principio. Y bueno, espero que estén muy bien, que tengan un feliz resto de noche. Así es, muchas gracias a todos. En mi pantalla finalmente pueden ver nuestras páginas web, nuestros canales también de Facebook, de Instagram, de LinkedIn y de YouTube para que nos sigan. Como les mencioné en la sección Aprende de nuestra plataforma, eh, en nuestra página web, perdón, Mida Latinoamérica, tenemos mucho material respecto a nuestros programas. De nuevo, muchas gracias a todos por asistir y les deseamos una feliz noche.